Bueno, vamos a empezar. Buen día y vamos a continuar desde lo que habíamos quedado con los dos grupos ayer. Bueno, eh, si, si se fijan, siempre vamos a estar en el capítulo 2, o sea, en el primer capítulo que estamos llevando. Si ustedes agarran la onda con el asunto de el esquemita no van a tener ningún problema. Este es el esquema base de todo lo que estamos llevando en este capítulo, ¿no ve? Ayer hemos hablado de lesión, reversible y irreversible, hemos hablado de adaptaciones celulares y hemos empezado a hablar de un patrón de muerte celular. Ese patrón de muerte celular que hemos empezado a hablar se llama necrosis. Oh, perdón, hemos empezado a hablar de apoptosis. Hoy vamos a terminar lo que es apoptosis y posteriormente vamos a hablar de lo que es necrosis. Entonces, en resumen, ayer lo que habíamos visto es que apoptosis es una muerte celular programada. Como es un programa que tiene la célula dentro de autodestrucción, es fisiológica. La apoptosis en sí es fisiológica. ¿Por qué es fisiológica? Porque su función, su objetivo es no eh, preservar, digamos, eh, que no haya mutaciones o preservar que no haya más infecciones. Por ejemplo, si se infecta por el coronavirus, habíamos dicho ayer que se activa el botón de muerte celular programada. También cuando hay mutaciones que producen cáncer, la propia célula sabe que está mutada y para no dividirse y seguir pasando la mutación a las nuevas generaciones, aprieta el botón de muerte celular programada. Entonces, la apoptosis en sí es un mecanismo de defensa para no afectar a todo el tejido. También hay apoptosis como tal de etiología fisiológica, o sea, de causa fisiológica. El mejor ejemplo es en la atrofia. La atrofia que es disminución de número de células y de tamaño a la vez, número y tamaño. El mejor ejemplo, útero, ¿no ve? Útero gestante y después para cuando está embarazada la mujer y después que tiene al bebé no se queda de este tamaño el útero, sino que se hace más pequeño y las células no desaparecen por arte de magia, sino desaparecen por muerte celular programada, apoptosis. Ahora, cosas importantes que hay que saber. Ayer vimos que en la lesión celular irreversible que da eh, necrosis, muerte celular, en esa lesión se rompe la membrana. Cuando es irreversible, se rompe la membrana y dentro de las células hay sustancias. Esas salen afuera y eso me refiero al torrente sanguíneo, y eso se puede captar por exámenes de sangre, ¿no ve? Entonces, algo que hay que resaltar de la apoptosis es que nunca se rompe la membrana, sino que hace como una huelga de hambre que se hace más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita la célula. Obviamente que adentro de la célula empiezan a actuar todas las asas, ¿no ve? Cuando hay una palabra que termina en asa, significa que es enzima, endonucleasas, proteasas, caspasas, todo eso empieza a fraccionarse. Se hace pequeña y nunca se rompe, porque si se rompiera la membrana en la apoptosis, ya no se llamara apoptosis, se llamara necrosis. Y además, esas sustancias que se vierten al torrente sanguíneo llamarían a la inflamación. Entonces, esta célula es fagocitada, pero no es fagocitada por un leucocito, por una célula blanca, como el macrófago, por ejemplo, sino es fagocitada por una célula que está al lado de esa célula. Eh, Ahora, la apoptosis, como les había dicho, no se puede ver macro. O sea, tú no puedes agarrar y ver y decir una glándula salival que se ha hecho chiquitita y decir, está en apoptosis. No da, porque no sabemos. Lo único que podemos decir es que se ha atrofiado esa, pero no sabemos si esa atrofia
en la atrofia podría estar muerte celular programada o zonas de necrosis. Ahora, si tú disecas esa glándula salival, sí podrías ver, sí se puede identificar la necrosis. ¿Qué me refiero con esto? Que con a ojímetro, a ojo desnudo, tú sí puedes ver los tipos de necrosis, pero no puedes ver la apoptosis. ¿Por qué? Porque la apoptosis es una muerte celular programada y es una célula así, salteada. Salta una, otra, no se mueren toditas al mismo tiempo en apoptosis, sino que coordinan para morirse, coordinan para suicidarse. Mientras que la necrosis no, la necrosis solo tiene una etiología patológica, una causa patológica. Entonces se mueren de prepo toditas. Esas cosas son importantes tomar en cuenta. Aquí tenemos ejemplos de causas fisiológicas, de estímulos, etiologías fisiológicas y de causas y estímulos patológicos. En la embriogénesis, ¿no ve? Cuando hay desarrollo de las manos, por ejemplo, en embrión, acuérdense que se veían como palmas de pato, como palmitas, y las membranas entre los dedos tienen que desaparecer, y no por arte de magia, sino por apoptosis. Ejemplos de patológicas, infecciones virales, por ejemplo. También la quimio y la radioterapia puede producir esto. El calor, la hipoxia también puede producir. Ayer también mencionaba en algún grupo la atrofia por obstrucción. Puede haber un lito, por ejemplo, una piedra en la glándula salival y eso obstruye la glándula salival y eso por compresión puede producir atrofia y obviamente que la atrofia por compresión o cualquier tipo de atrofia lo que hace es producir muerte celular programada o apoptosis, porque como les decía, en la atrofia no desaparece por arte de magia la célula. Igual lo que mencionamos al principio, por células neoplásicas. Cuando hay una mutación, entonces no quiere pasar a las otras células, dividirse y pasar la mutación, entonces hay apoptosis. En todas las involuciones, involución es cuando desaparece, ¿no? Involución del endometrio, del ovario, de la mama después de dar de lactar, en la próstata después de la castración, también en las células proliferativas en el intestino, por ejemplo, puede haber esto, y células que han cumplido su propósito. Es decir, cuando hay una respuesta inflamatoria y viene el neutrófilo, también después de que ya ha cumplido su propósito de protegernos, también programa su muerte celular. En células autorreactivas, cuando hay linfocitos que podrían eventualmente no reconocer nuestros propios tejidos y lesionarlos, entonces se manda a muerte celular programada. Bueno, esos son ejemplos. Lo que habíamos visto es que se hace más pequeña y después alguien se la fagocita. También habíamos visto que se activan todas las asas, DNasa, caspasas, endonucleasas, fosfolipasas, todo eso. Cuando hablamos de asas, hemos dicho que son enzimas. ¿Y qué es una enzima? Es un catalizador biológico. ¿Y qué es un catalizador biológico? Algo que puede unir proteínas o moléculas o algo que puede separar. En este caso, las asas están cortando, fileteando por dentro las células, ¿no? Habíamos visto que hay un mecanismo de iniciación y que cuando ya apretas ese mecanismo de iniciación, eh, no se puede parar porque ya ha empezado el mecanismo de ejecución. Y habíamos visto que hay la vía extrínseca y la vía intrínseca. El botón de adentro es la vía intrínseca, el botón de afuera es la vía extrínseca. ¿Por qué dos botones? Porque generalmente virus como el BPH, el virus del papiloma humano, también que produce cáncer de cervix, y el coronavirus van y desactivan el botón de muerte celular programada de afuera, de adentro, perdón. Entonces, como no podemos dejar al azar esto, por suerte tenemos otro botón y este botón es el de afuera. Ese botón, pero lo tiene que apretar un leucocito, una célula blanca, un glóbulo blanco. Por eso es que hemos dicho que es muy recomendable de que
estemos con un buen sistema inmunitario y que nos alimentemos bien, y eso no quiere decir tapar las arterias con grasa, porque si tapas las arterias con grasa, no va a poder llegar después un leucocito fácilmente. Además, va a haber disminución de estos leucocitos, ¿no? Ahí habíamos quedado. Entonces, a la vía de afuera, al botón de afuera, obviamente se llama vía intrínseca. Digo, a la vía de adentro, el botón de adentro, que está dentro de la célula, se llama vía intrínseca. Y tiene mucho que ver con la mitocondria. Ya saben que cuando hay una lesión celular irreversible se rompe la mitocondria. Dentro de la mitocondria hay calcio. Y el calcio en el citosol, o sea, en el citoplasma, es un activante de la vía intrínseca, o sea, del botón de muerte celular programada. Aquí hay genes que mencionar, por ejemplo, el BCL2 y el BCLX. Estos pueden aumentar la permeabilidad bueno, la disminución de la expresión de estos genes aumentan la permeabilidad mitocondrial. Estamos hablando de la mitocondria, o sea, estamos hablando del organelo que está dentro de la célula. Cuidado que se confundan con que aumenta la permeabilidad de la membrana celular, porque eso no da, ¿no ve? En la apoptosis la membrana no se rompe, no hay aumento de la permeabilidad. En la necrosis sí, ¿no ve? Entonces, tenemos que hay aumento de la permeabilidad mitocondrial y esto hace que salga el citocromo C y a la vez calcio, y el citocromo C activa la caspasa 9, o sea, la enzima que va a activar la proenzima, pro es antes, que va a activar la caspasa 9 y la caspasa 9 va a activar el gen específicamente de la apoptosis. En este caso es el gen P53. Este gen P53 es un gen que vamos a hablar mucho de ese gen, de aquí hasta el fin de las clases. Este gen P53 es sumamente importante. El gen P53 es el que activa la apoptosis, pero hace otras cosas más. El gen P53 puede activar también la división celular, también puede frenar la división celular. También importante este P53 que repara el DNA, arregla el DNA, porque cuanto más se divide una célula, más riesgo de mutación puede tener. Y cuanto más riesgo de mutación tiene, más riesgo de cáncer. Es como, por ejemplo, si ahorita ustedes no salen a la calle nunca y no reciben nada de la calle, están casi con cero posibilidad de que se enfermen de coronavirus. Pero si salen muchas veces, entonces hay más riesgo. Lo mismo pasa aquí, y algo que me olvidaba decirles es que todas estas adaptaciones celulares que habíamos visto, como hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, atrofia, todas estas pueden progresar a cáncer. Por ejemplo, la hiperplasia, ¿de qué manera? Se divide la célula, porque hiperplasia es aumento de número de células controladas, y eso puede generar un riesgo de ¿qué? Puede generar riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, aquí hay que tal vez entender que aunque son adaptaciones celulares, y nos están, digamos, nos están protegiendo ¿de qué? De una lesión, de ir a una lesión celular irreversible y muerte. Estas tienen riesgo, y su riesgo es que, su riesgo es que produzcan cáncer. Entonces aquí le vamos a aumentar en nuestro cuadrito magnífico, riesgo de CA, o sea, riesgo de cáncer. Y la explicación de esto es, primero, no todas tienen el mismo riesgo, pero las que más riesgo tienen, por ejemplo, son la
hiperplasia y la metaplasia. Son las dos que tienen un riesgo muy elevado eh, de neoplasia. Entonces, ¿por qué la hiperplasia? Porque se divide la célula y no es perfecta la división. En alguna división puede haber una mutación y eso puede ir a neoplasia. Y ya sabemos que cuando ya hay cambio genotípico, ya hay mutación y eso es equivalente a cáncer. La metaplasia también, cuando cambias de un programa para hacer una célula con una forma a otro programa con una célula y otra, con una forma y una función, se puede mutar, se cuelga su sistema, se cuelga el núcleo, se cuelga la información genética y eso puede producir neoplasia. Entonces, ya volviendo aquí, estamos hablando, ¿por qué de eso? Porque hablamos del P53 y el P53 es el que activa la apoptosis, pero también es el que activa a la proliferación celular. Es decir, que ese P53 entonces también tiene que ver con la hiperplasia, porque si estamos diciendo que ese P53 tiene que ver con la división celular, entonces estamos hablando de que tiene que ver con la hiperplasia. También tiene que ver con el cáncer, si se fijan. ¿Por qué con el cáncer? Porque si muta este P53 ya nos llevó la fregada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que este P53 inicia la división celular controlada. También puede frenar la división controlada. También arregla el DNA cuando hay división y hay una mutación, puede arreglar el DNA. Y si no lo puede arreglar, no deja pasar ese DNA mutado, sino que lo que hace es mandar a muerte celular programada, o sea, a apoptosis. Aquí tal vez incluso necesitamos poner así. Entonces, SP53 obviamente en el examen va a estar un montón, porque en todos los capítulos casi prácticamente vamos a hablar del P53, ¿no ve? ¿Por qué? Por lo que les he dicho, no solo manda apoptosis, sino que controla la división celular, el freno de la división celular. Si muta, puede arreglar el DNA, y si no lo puede arreglar, recién es que lo manda a apoptosis. Entonces, aquí está, tenemos la cascada proteolítica. ¿Qué quiere decir proteolítica? Ya les he dicho, prefijos, sufijos, con eso se arreglan la vida. Proteo es de proteínas, lítica es de destrucción, entonces la cascada de destrucción de proteínas. Empiezan proteasas de cisteína, las aspasas en el ciclo el ciclo aspartico y caspasa 3 y 6 encienden el citoesqueleto y las proteínas de la matriz celular. Eso quiere decir, escinden, perdón, escinden quiere decir que empieza a destruir. En resumen, no se tienen que aprender de memoria todas las caspasas, pero sí, digamos, por ejemplo, la caspasa 9, que es de la vía intrínseca y es la que va a iniciar realmente la apoptosis. ¿Y por qué hay que aprenderse esta? Porque sí hay medicamentos que pueden alterar a esta caspasa. Si no hubiera medicamentos, entonces no tiene mucho sentido y que la aprendamos, sino sería solo interesante nada más. Ahora, Caspasa 3 y 6, ese sí, porque tiene que ver con la vía de ejecución, ¿no ve? Entonces, dianas nucleares significan lugares donde llega, o sea, la diana es como el halo, digamos, ¿no? Como el blanco nuclear, podría decir. El blanco es donde disparas, ¿no? Entonces, las dianas nucleares para iniciar la apoptosis son la transcripción, la replicación y la reparación del DNA. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la célula siente que está hay una mala transcripción de DNA o una mala reparación, puede iniciar la apoptosis. Luego viene la fase de eliminación de la célula muerta, donde hay factores solubles, o sea, son diluibles, ¿no? Que reclutan los fagocitos
facilitando la eliminación de la célula apoptótica antes que sufra necrosis. Y esto se da porque va a expresar marcadores de superficie. O sea, aunque haga huelga de hambre la célula y se haga chiquitita, nadie va a saber que se está muriendo. Entonces tiene que dar una señal y esa señal la da hacia la superficie en la membrana. Otra vez les explico que la membrana nunca se rompió, ¿no ven? Siempre está intacta. Entonces, algunos macrófagos pueden opsonizar esto. El CD31 también es una molécula que puede activar la fagocitosis. Entonces, aquí hay ejemplos de señales que inducen la apoptosis. Por ejemplo, falta de factores de crecimiento. Eso puede activar la apoptosis por la vía intrínseca. Ahora, ¿qué quiere decir esto de los factores de crecimiento? ¿Qué son los factores de crecimiento? Por ejemplo, un factor de crecimiento es una hormona. Si no tenemos hormonas, no se puede iniciar la apoptosis. Ejemplo, vas al gimnasio, empiezas a hacer ejercicio y no porque te hayas inyectado testosterona, pero en tanto en hombres como mujeres se estimula la secreción de testosterona. Por si acaso, los hombres también o las mujeres tienen tienen secreción de testosterona. Entonces, esa secreción de testosterona ingresa al núcleo e inicia la, la, la señal para que aumente el tamaño de las células. Pero eso en los músculos estriados que no se pueden dividir, ¿no ve? Pero ojo con eso, también la testosterona puede activar la división celular en las células que se pueden dividir. Por ejemplo, puede ser también en la próstata. Entonces, cuando falta esa señal, entonces puede activarse la vía intrínseca, o sea, el botón de muerte celular programada, y puede disminuir en algunos tejidos tanto el número de células como el tamaño. Entonces, esta es una señal, o sea, la falta de factores de crecimiento, o sea, falta de hormonas, puede iniciar la apoptosis. Por eso es que en los viejitos, en realidad, algunos tejidos están atrofiados porque ya no tienen tanta secreción de factores de crecimiento como las hormonas. Agentes lesivos también, como el daño al DNA, ejemplo, la quimio y la radioterapia. Aquí el gen P53 supresor detiene la fase en G1 para la reparación. No se olviden que las fases del ciclo celular son antes que la mitosis, tienes G1, tienes G1, tienes S, tienes G2 y tienes mitosis. Entonces, ¿qué hace el P53? Puede parar el ciclo celular para reparar el DNA, lo que habíamos dicho. El P53 estimula el BAX y el BAC. Estos son otros genes que son proapoptóticos, o sea, eso quiere decir que hacen apoptosis. Y los genes que son antiapoptósicos son el BCL2, que habíamos hablado aquí. Entonces, BCL2 y BCLX son antiapoptósicos. Y VAX y VAC, todos empiezan con B, miren, son proapoptósicos. O sea, ¿quién da apoptosis? VAX y VAC. ¿Y quién da antiapoptosis? El BCL2 y el BCLX, porque aquí han dicho, disminución de estos te da más bien apoptosis. Aumento de estos te da antiapoptosis. Lo propio aquí, aumento de estos te da apoptosis. Disminución de estos te da menos apoptosis, ¿no ven? Entonces, también hay que mencionar la familia de los factores del TNF, del factor de necrosis tumoral. Estos tienen que ver con el FAS-FAS-L. Este FAS-FAS-L parece complicado, pero es nada más en el dibujito esto, de la vía extrínseca. Es el botón que aprieta la vía extrínseca, el botón de afuera. El FAS L es el dedo, digamos, ¿de quién? Del leucocito.
del glóbulo blanco que aprieta. Y el botón de la célula es el Fas, por eso se llama Fas L. Fas L, el, ligando se dice. Cuando vean una L en algo molecular, ligando. Entonces, ligar es apretar o ligarse a algo. Entonces, ¿qué había sido el Fas? L, el dedo del que va a apretar. ¿Y qué es el Fas? Nada más, es el botón. Entonces, el Fas L se tiene que ligar a quién? Al Fas, ¿no ven? Entonces, este es de la célula que va a morir por la vía extrínseca. Y este dedo es del leucocito, es del TCD8. TCD8 se le llama al citotóxico. Ahora, tiene que ver también con los factores de necrosis tumoral que indirectamente pueden producir la apoptosis y también pueden producir trombosis y muerte por isquemia. Entonces, yo sé que esto es muy molecular y a veces ahorita te duermes en esto, pero cosas que resaltar. En resumen, botón de afuera, extrínseca. Botón de adentro, vía intrínseca. Todas tienen que ver con la cascada de asas. Y las que ejecutan esto es la caspasa 9, ¿no ve? La caspasa 9 que va al núcleo para que inicie apoptosis. El botón de afuera se llama faz L. Perdón, el dedo de afuera, el que aprieta el leucocito, se llama faz L. El botón extrínseco de afuera se llama faz. Ahora, P53 sumamente importante porque el P53 lo que hace es inicia la proliferación celular, detiene la proliferación celular y si produce proliferación celular hay riesgo de mutación y esa mutación la puedes reparar porque para el ciclo celular. Pero si no la puedes, no la puede reparar, entonces la manda a apoptosis, a muerte celular programada. Eso es o sea, el gen, el P53 tiene que ver con la apoptosis. Genes que son antiapoptósicos, contra la apoptosis, BCL2 y BCLX, y genes que más bien sí producen apoptosis, VAX y VAC. Todos los cuatro son con B, ¿no ve? Pero los VAX y VAC son que hacen apoptosis y BCL2 y BCLX no hacen apoptosis. Eso sería lo más importante de entender esto. Aquí lo que les hablaba, el que aprieta el botón de muerte celular de afuera es el TCD8, es el que, en realidad, el que tiene el faz L, ¿no ve? El faz L que va a unir al faz. Eh, Aquí hay como un reconocimiento de antígenos sobre la superficie de la célula infectada cuando una célula, por ejemplo, está infectada por un virus, y este va a secretar una perforina que a la vez va a activar a la granzima B y activa la caspasa. Perforina significa una enzima también que inicia la cascada de caspasas. Y si hablas de caspasas, estás hablando de qué? De activación de la apoptosis. Entonces, las caspasas son directamente relacionadas con la activación de la apoptosis. ¿Qué trastornos puede haber? ¿Puede haber alguna alteración en la apoptosis? Sí. Puede haber alteraciones en la apoptosis en relación a que eh, no, con una apoptosis defectuosa. Entonces, si hay una apoptosis defectuosa, puede haber aumento de la supervivencia celular, porque ya saben que la apoptosis es muerte celular programada. ¿Esto dónde se da? Cuando tenemos deficiencias de apoptosis, obviamente podemos aumentar el riesgo de cáncer, porque el P53 probablemente está mutado y no puede mandar a muerte celular programada, entonces puede aumentar el riesgo de cáncer. Aquí, un ejemplo de esto es el cáncer de mama. En los linfocitos autorreactivos, puede ser que una enfermedad autoinmune los leucocitos que nos destruyen al propio tejido podrían no podrían perdurar sin que mueran programadamente porque hay una deficiencia de apoptosis. Entonces, también puede haber esto es cuando hay disminución de la apoptosis, ¿no? Pero puede haber aumento de la apoptosis y eso genera una muerte celular excesiva. Y eso lo podemos ver en enfermedades neurodegenerativas o lesiones por isquemia, ¿no? Y también
pacientes que tienen infecciones por virus. Entonces, ¿qué trastornos hay? De dos, ¿no ve? Los que son defectuosos a la apoptosis y entonces perduran mucho las células y no se pueden morir. Y al revés también, los que aumentan más bien la apoptosis y dan una muerte celular excesiva. Ahora, vamos a hablar de las respuestas subcelulares a la lesión. Subcelular quiere decir cuando estamos hablando ya de los organelos. ¿Y qué organelos conocen? Mitocondria, Golgi, retículo endoplásmico liso, rugoso, lisosomas, todo eso es subcelular. Sub porque es más chiquitito que una célula. Entonces, cuando hablamos de catabolismo lisosomal, catabolismo es cuando hay destrucción. Si se acuerdan de bioquímica, eh, en bioquímica han llevado anabolismo, el metabolismo, y el metabolismo está hecho por el anabolismo y el catabolismo. O sea, dentro del metabolismo está el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo es unir cosas, catabolismo es cortar cosas, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando del catabolismo lisosomal. Aquí va a haber enzimas en el retículo endoplasmático rugoso y en la membrana del Golgi que tienen que ver con el catabolismo lisosomal. Un lisosoma es un organelo que está con membrana y que dentro de los lisosomas siempre hay enzimas que ayudan a la digestión celular, ¿no? Hay enzimas, ya hemos dicho que son catalizadores biológicos y que unen o separan cosas en el organismo. Entonces, este catabolismo lisosomal puede traducirse en heterofagia en un ambiente extracelular o una endocitosis o pignocitosis. Esto recordando cuando han llevado eh, la célula, hay que entender que la endocitosis es cuando metes algo, ¿no ve? Y pignocitosis, lo mismo, solo que varía en los tamaños. Esto se da mucho en los neutrófilos y los macrófagos. ¿Por qué? Porque estos dos tienen capacidad de fagocitosis. ¿Y qué es fagocitar a la célula? Es envolverla y meterla a su citoplasma, ¿no ve? Entonces, aquí hay que ver que en las respuestas subcelulares a la lesión puede haber autofagia de los propios componentes de la célula. Autofagia, ¿qué significa eso? Que au- eh, 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 la propia célula se está comiendo a ella misma, si vale el término, eh, y esto se ve en la involución hormonal. Eso quiere decir cuando no hay un estímulo hormonal fisiológico, disminución de la secreción de hormona, de los factores de crecimiento, puede pasar, pero lo mismo que habíamos hablado en la atrofia, solo que esto estamos hablando qué pasa dentro ya de la célula, en los organelos, ¿no? Después de que haya todo esto, dentro pueden quedar cuerpos residuales, ¿no? O sea, cosas que no se han podido digerir, productos de desecho. Esto se llama, o a veces se traduce como lipofusina. Cuando nosotros hablamos de la lipofusina, estamos hablando de un pigmento que este pigmento nos dice que ha habido desgaste, nos dice que ha habido envejecimiento. Entonces, todo esto que dice que parece chino mandarín, se va a traducir para ustedes en algo más tangible, más aplicable. Si ustedes me mandan una biopsia de glándula salival o de cualquier otro lado, en el gastro, por ejemplo, me mandan una biopsia de intestino y yo veo este pigmento marrón al microscopio que se llama lipofusina, lo que estoy entendiendo es que ha habido todo esto y que se está desgastando ese tejido, lo que quiere decir que ese tejido está envejecido, que está eh, funcionando mucho. Ahora, obviamente que vamos a entender que en las personas adultas, mayores y demás, sí vamos a encontrar lipofusina normalmente porque ya pues, ha tenido un montón de tiempo y se ha desgastado la célula en la parte de los organelos. Pero si tenemos una paciente joven,
con lipofusina, por ejemplo, en la biopsia de la glándula salival o del intestino, entonces ahí sí nos tiene que llamar la atención, porque ¿por qué está habiendo este pigmento de desgaste del catabolismo lisosomal en una persona joven? La respuesta es porque estás lesionando mucho ese órgano o ese tejido. Entonces, en resumen, todo esto de la respuesta subcelular se traduce a qué? A que si ustedes me mandan una biopsia y yo les digo que existe la hipofusina, es un pigmento de desgaste, porque ha habido todo este proceso y eso podría llegar a ser normal en una persona adulta, mayor, pero no tanto así en una persona joven, porque no debería encontrarse esto todavía. Lo que quiere decir es que estás haciendo funcionar harto tu auto, ¿no? Como el, el ejemplo de ayer que habíamos dicho, un auto 0 kilómetros, pero lo madreas en 5 años y ya lo liquidas, ¿no ve? Entonces, eso nos debe llamar la atención. Eso es lo que se tiene que entender de eso, el resumen, si vale. Entonces, también podemos tener hiperplasia del retículo endoplasmático liso. El liso es el que va a producir dentro de una célula, LL se van a acordar, tienen que ver con los lípidos, ¿no ve? Porque el rugoso, como tiene ribosomas, tiene que ver con la síntesis de proteínas. Entonces, puede haber una respuesta de adaptación, por ejemplo, al uso prolongado de barbitúricos, hepatocitos, en el hepatocito hay una desmitilación y aquí hay que hablar de esta enzima, que no es lo mismo que el P53 gen y casi siempre se equivocan en los exámenes porque este se llama P450. Entonces, este P450 es una molécula que desintoxica, que está en el retículo endoplasmático liso. Y generalmente el que desintoxica harto en nuestro organismo es el hígado. Entonces, en el hígado tenemos harto retículo endoplásmico liso y por consiguiente harto P450. Cuando hay aumento de esto, detoxifica rápido. Entonces, por eso es que tenemos ese asunto de, si no tomas nunca, alcohol me refiero, nunca tomas alcohol, y luego tomas un vasito de whisky, capaz se te sube, ¿no ves? Rápido. La explicación está aquí. Quiere decir que tu hígado tiene un retículo endoplasmático liso con su P450, pero poquito. Ahora, si cada fin de semana le echas, entonces va a haber un fenómeno de adaptación, que hemos dicho, adaptación es adecuación, acostumbramiento. Y en este caso, ¿qué va a haber? Una hiperplasia del retículo endoplásmico liso. ¿Y qué quiere decir hiperplasia? Aumento de número. Si hay aumento de número del retículo endoplasmático liso, por consiguiente hay más P450. Por consiguiente, hay más chance de que puedas desintoxicar el alcohol, es decir, que el alcohol ya no pasa a tu sangre tan rápido y no pasa a tu cerebro y por eso no te sube. Es lo que comúnmente conocemos como los que aguantan más, los que aguantan menos. Entonces, aguantan más porque están más acostumbrados, porque si le echas viernes soltero, sábado con la oficial, domingo con los amigos, no sé, entonces esto aumenta y como aumenta, tienes mayor capacidad de desintoxicación. Ahora, eso no quiere decir que seas superhumano o más capo, porque este retículo endoplasmático liso desintoxica y aumenta en número hasta cierto nivel. Después de eso, se gasta, como un auto que lo gastas y ya ese retículo endoplasmático liso es deficiente, aunque sea harto que ha aparecido una hiperplasia, es deficiente y empieza a disminuir. Por eso es que en los alcohólicos, al principio los alcohólicos, pucha, se pueden tirar una botella de whisky y están tranquilos, pero después de muchos años, como has madreado mucho tu hígado y ya no tienes tu retículo endoplasmático tan bien, y ya no tienes tanta P50, 450 para desintoxicarte, entonces un alcohólico con el olor del whisky ya está borracho, ¿entienden? Entonces hay esas dos cosas que eh, entender. Esto también se aplica a que el P450 no solo desintoxica el alcohol, sino que también desintoxica, tiene que ver con los fármacos. Los fármacos.
Entonces, por ejemplo, el uso prolongado de barbitúricos también puede dar harto P450. Eso quiere decir los barbitúricos pueden producir efectos anestésicos, etcétera. Es por eso que cuando te van a dar la anestesia te preguntan a veces si tomas algún otro medicamento o si tomas mucho alcohol, porque si tomas mucho alcohol tienes mucho P450, lo que quiere decir que te va a hacer cosquillas el barbitúrico y no te vas a dormir y eso no es posible porque te van a hacer un corte en una cirugía. Entonces, dependiendo a cuánto P450 se regula cuánto de barbitúrico te van a dar. También ocurre con casi todos los otros medicamentos. Entonces, cuando hablemos de medicamentos a largo plazo, si tú le das un medicamento, no estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses o años, ¿no? Esto produce aumento del P450 y eventualmente ese medicamento podría no funcionar ya con esa dosis. Es decir, que cada vez vas a tener que aumentar más dosis para llegar a lo mismo. Es lo mismo que es la analogía con el que toma, ¿no ve? Primero toma un vaso de whisky y se emborracha. Si toma pero cada semana, sábado, viernes, sábado, domingo, ya un vaso ya no es, tal vez va a tener que tomar media botella cada día. Si toma media botella cada día, tal vez después va a necesitar mucho más para emborracharse, ¿no? Y eso es por respuesta subcelular a la lesión y estamos hablando de retículo endoplasmático, endoplásmico liso, ¿no? También puede haber que se agranden, ya no el retículo endoplasmático, endoplásmico liso, también se puede agrandar la mitocondria. Eso se llama megamitocondria. Eso se ve también en las hepatopatías alcohólicas, porque como le está llegando, finalmente el alcohol, aunque no crean, es pues energía. El alcohol al final se convierte en azúcar y el azúcar puede convertirse en ATP, por eso es que los que toman empiezan a engordar y empiezan a engordar especialmente en el abdomen, ¿no? Entonces, para recibir más sustrato, la mitocondria tiene que agrandarse, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama mega, es grande, mitocondria, ¿no? Eh, Cuando hay muchas mitocondrias o muy grandes, eso se puede traducir en células oncocíticas. O sea, al microscopio lo que yo veo es que el citoplasma está más rosadito, porque yo no puedo ver una mitocondria al microscopio, porque es muy chiquitita. Tendría que usar un microscopio electrónico. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Como células oncocíticas. ¿Y qué significa célula oncocítica? Que es más rosada. Y eso el citoplasma me refiero, ¿no? Y eso voy a traducir en que hay mucho más número de mitocondrias o mayor tamaño de las células. Ahora, lo último, anomalías del citoesqueleto. Si se fijan, todo el rato estamos hablando de cosas que hay dentro de la célula, ¿no ve? En los microtúbulos, actina, miosina y filamentos intermedios puede haber anomalías, ¿no? Entonces, estos defectos de los microtúbulos más van a dar en la función celular de movimientos, ¿no ve? Porque la actina y la miosina son filamentos contráctiles. Entonces, si hay alteración en estos y los filamentos intermedios del citoesqueleto, si se fijan, citoesqueleto. O sea, esqueleto de la célula, le estamos diciendo, y ese esqueleto de la célula está conformado por actina, miosina y filamentos intermedios. Entonces, si están alterados, generalmente esto va a dar problemas en la locomoción celular. ¿Y acaso se mueven las células, doctor? Claro, los leucocitos, los macrófagos, esos se mueven, ¿no ven? También las que no se mueven, por ejemplo, en los músculos estriados y lisos, ¿no? Me refiero cuando hay alteración en la actina y la miosina. Los microtúbulos, si hay alteración en los microtúbulos, entonces puede traducirse en inhibición del movimiento de esperma. Y eso puede producir infertilidad. Entonces, alteraciones del citoesqueleto tienen que ver con movimientos. Si son actina y miosina en movimientos de los leucocitos. Otro ejemplo, si está alterado ya no la actina y miosina, sino los microtúbulos en el movimiento del esperma y eso puede dar infertilidad, ¿no ve? También puede haber alteración en los movimientos de los cilios, que son las especializaciones de superficie de la membrana, y eso puede producir bronquiectasias. Eso quiere decir que cuando el moco
de tus pulmones, tus vías respiratorias, agarra las partículas que deben de ser llevadas hacia afuera. ¿Y cómo son llevadas hacia afuera? Pues por esos pelitos que hay encima de la célula y que mueven eso. Pero si no pueden mover eso, se quedan los mocos ahí y eso puede producir enfermedades pulmonares, ¿no? Un medicamento que hace esto es la colchicina, ¿no? Es un medicamento que inhibe a eso. Alteraciones en filamentos intermedios. Estos pueden producir lo clásico del cuerpo de Mallory, que es una inclusión intracitoplasmática eosinófila. Otra vez una coloración, eosinófilo quiere decir rosado, una coloración rosada en el citoplasma, y eso nos denota ruptura del citoesqueleto, y eso, por ejemplo, se da en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que es una demencia, ¿no? El paciente empieza a perder la memoria y generalmente se da en adultos mayores, pero ojo, también se puede dar en personas más jóvenes y es muy trágico eso, ¿no? Ahora, producto de alteraciones del subcelulares, puede haber acúmulos intracelulares, puede haber cosas que se acumulan en el citoplasma. Esos pueden ser pigmentos, por ejemplo. Y también sustancias anormales, o sea, cosas que no deberían estar, pueden ser exógenas o pueden ser endógenas. Entonces, dentro de los pigmentos, por ejemplo, un pigmento es, por ejemplo, la bilis, es otro pigmento. Y sustancias anormales, exógenos, minerales o productos de agentes infecciosos. Por ejemplo, estas sustancias exógenas, pigmentadas, podrían ser inyectadas incluso adrede por el paciente. Me refiero a los tatuajes, ¿no ve? Cuando hay tatuajes, estas sustancias son exógenas y pueden producir pigmentos. Esos pigmentos obviamente dan coloración al microscopio. También hay sustancias endógenas y estas sustancias endógenas son de adentro, ¿no? No son de afuera y son producto o síntesis del metabolismo anormal. A ver, los acúmulos en sí pueden ser inocuos o tóxicos. O sea, pueden producir algo o nada. Por ejemplo, la hemoglobina no te produce nada en realidad, ¿no? El pigmento biliar no te produce nada, pero hay algunas otras que sí te pueden producir eh, lesión. Por ejemplo, hígado graso. ¿Qué es hígado graso? Es cuando se acumula grasa en los hepatocitos, en las células que conforman el hígado. Y eso sí puede producir una lesión celular. En realidad, cuando se da el hígado graso, muy frecuentemente en el gastro vemos eso, las personas que toman, son alcohólicas o usan o tienen cirrosis por otra causa que no sea alcoholismo, que la única causa de cirrosis no es el alcoholismo, por si acaso, también puede ser por virus que te destruyen el hígado, te da cirrosis. También puede ser por fármacos que has tomado por mucho tiempo, también te puede dar cirrosis, ¿no? Entonces, eh, pueden haber sustancias que sí te producen, normales, como la grasa, que te puede producir lesión. Otras sustancias endógenas, anormales o normales, se acumulan por defectos genéticos o adquiridos del metabolismo. Por ejemplo, el déficit de alfa-1 antitripsina sí te puede dar. Es decir, que no se está acumulando porque hay excesos, sino que vienes fallado de fábrica, o sea, hay alguna alteración genética y eso hace que no puedas metabolizar algo y entonces se va acumulando. También sustancias endógenas anormales que se depositan acúmulos porque no hay maquinaria enzimática para la degradación ni capacidad de transporte. Entonces, en resumen, ¿por qué o sea, las cosas que se acumulan, los acúmulos, pueden ser pigmentos que son normales, pueden ser sustancias anormales
y dentro de esas sustancias normales pueden ser de afuera o pueden ser de adentro. Dentro de las de adentro pueden ser sustancias normales de adentro como la grasa, pero que por exceso te producen lesión celular. Y también pueden ser sustancias endógenas, o sea, de adentro, pero no es por exceso, sino es porque vienes fallado de fábrica y no tienes los genes que van a codificar las enzimas que pueden degradar esto. Pueden acumularse no solo grasa, o sea, lípidos, pueden acumularse proteínas, puede haber un cambio hialino de proteínas, puede haber glicógeno, o sea, azúcares, y pueden haber pigmentos tanto exógenos como endógenos. Los pigmentos exógenos nos referimos en general, por ejemplo, a los tatuajes o la antracosis. ¿Qué es antracosis? Cuando, por ejemplo, anteayer, si todos los días estaríamos con un ambiente como el que ha habido de post San Juan, donde respiramos ceniza, en nuestros pulmones se empiezan a poner negros. A eso se llama antracosis. En México, por ejemplo, que es tan contaminada la ciudad, las autopsias que hacíamos, ya era normal, todos los pulmones eran negros. ¿Por qué? Porque tenían acúmulo de pigmento y este pigmento era negro y era carbón. A eso se llama pigmento exógeno porque viene de afuera. Pero también hemos mencionado que hay pigmentos endógenos y generalmente estos no lesionan, son normales. Por ejemplo, hemos visto la hemoglobina, que es roja, y la bilis, que es verde, ¿no ve? Dentro de los lípidos tenemos a los triglicéridos y al colesterol, y aquí hablamos de la esteatosis hepática y la esteatosis en corazón y en riñón. ¿Qué significa esteatosis? Acumulación de grasa dentro de las células. El más común se acumula en el hígado, pero puede ser también en el riñón, en el corazón. Como les había dicho, ese acúmulo de grasa en el hígado, esteatosis hepática, generalmente en nuestro medio es mucho por el alcoholismo, pero también puede ser por virus o por mala nutrición. Cuando hablamos eh, de esto, y se ve, tenemos un hígado y lo que vemos al microscopio es estos espacios, es redondos vacíos. ¿Por qué vemos estos redondos vacíos? Porque la grasa se disuelve. Si se acuerdan de histología, se pasa, cuando tú me das un tejido, lo pasamos por alcohol y silol, o sea, por algo que borra la grasa. Entonces, estos espacios blancos son lo que lo hemos quitado la grasa y se ve así. Cuando vemos así esos espacios blancos en hígado, por ejemplo, sabemos que estamos hablando de esteatosis, ¿no? Cuando hablamos de esa grasa, pero en vesícula biliar, aquí estos redonditos blancos, aquí, de aquí toditos estos, se llama colesterolosis. Entonces, en hígado, ¿qué se había llamado? Esteatosis. En vesícula biliar, colesterolosis. Aquí tenemos un pigmentito, estos son fibras musculares, y aquí hay pigmento. Este pigmento puede ser de desgaste y es medio rojo, medio café, digamos, ¿no? Entonces, si es de desgaste, le llamaríamos lipofusina. Si es de hemosiderina, o si es de productos de degradación de la sangre, se llama hemosiderina. Esta es una tinción especial que resalta eso, ¿no? En vez de que salga, normalmente en HY, en hematoxilina y eosina, se ve así eh, como marrón, digamos, ¿no? Pero cuando usamos esta tinción, lo vemos más azul. Entonces, síntesis de esto. Tenemos cosas que se acumulan. Pueden ser lípidos, proteínas, azúcares y pigmentos. Esos pigmentos pueden venir de afuera y esos pigmentos pueden venir de adentro. Generalmente los de afuera son anormales. Por ejemplo, la antracosis, es decir, carbón, ¿no ve? Cuando hablamos de acumulaciones de lípidos, si es en hígado, se llama esteatosis. Si es en vesícula biliar, se llama colesterolosis. Y puede haber pigmentos de hemosiderina en varios órganos, y eso se ve normalmente como marrón o café, pero si hacemos una tinción especial de Prusia, se llama, se va a ver azul. Ahora, ya para terminar, puede haber en los tejidos calcificaciones, o sea, calcio.
y esas calcificaciones pueden ser patológicas y esas calcificaciones, o sea, ese calcio en las células que son patológicas pueden ser de dos tipos, o distróficas o metastásicas. Yo sé que esta palabra metastásica suena a cáncer, pero borren de su cerebro que es metastásica, es de cáncer. En este caso, cuando hablamos de calcificaciones, solo hablamos de, y metastásicas, no tiene que ver con cáncer. Entonces, la distrófica es cuando la célula muere y los niveles séricos de calcio son normales. Y la metastásica es cuando las células en homeostasis, no están en homeostasis y los niveles séricos aumentan el calcio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de otra vez esto? ¿Dónde está? Aquí. Si una célula tiene una lesión celular irreversible y luego va a muerte celular, y luego va a apoptosis o necrosis. Cuando va a necrosis, puede ir después. ¿Qué pasa con esa necrosis? Obviamente que la necrosis, eh, a diferencia de la apoptosis, llama a la inflamación. Es decir, que para que se lleven y limpien esa necrosis, tiene que llamar a los leucocitos, ¿no ve? Y si no puede esto aquí, ¿no? Llama a la inflamación. La inflamación se supone que va a limpiar todo, ¿no ve? Pero si no puede limpiar todo, queda algo, entonces esa inflamación posteriormente, o perdón, si la inflamación no puede limpiar todo, lo que puede pasar es que queda algo de residuo de esa necrosis. Y esa necrosis, si la inflamación no jala, lo que va a pasar es que se va a calcificar. Y esa calcificación se llama distrófica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo les pregunto en el examen, ¿a qué va la necrosis? ¿O qué es lo que sigue a la necrosis? Entonces, ustedes me responderán, inflamación, doctor, para limpiar la necrosis. Pero a veces esa limpieza no es total. Entonces, esa necrosis después se calcifica si es que no ha limpiado todo la inflamación. Obviamente que esa calcificación es local, ahí nomás es, ¿no ve? Ahí se calcifica lo que se murió. Por eso es que los niveles séricos significan niveles de suero en la sangre. O sea, los niveles de calcio en la sangre son normales porque la calcificación es ahí local nomás, donde se murió. Pero, a diferencia de de la otra que acabamos de mencionar, que es una calcificación distrófica, o perdón, metastásica, en la calcificación metastásica sí hay aumento de qué? De niveles séricos anormales de, em, de niveles séricos anormales de calcio. ¿Qué quiere decir esto? Si se acuerdan de histología y ahora en fisiología van a ver, hay un equilibrio entre las hormonas que meten calcio al hueso y hormonas que sacan calcio del hueso. Estamos hablando de la paratormona y de la calcitonina, ¿no ve? Entonces eso hace un equilibrio, ¿no? Cuando necesitamos calcio, sacamos del hueso. Cuando no necesitamos mucho calcio, le metemos al hueso para que se guarde. Ahora, si hay una alteración en eso, ya sea porque has comido mucho calcio, porque tomas tu leche con huevo y le pones la cáscara más, eso puede producir aumentos en la sangre de calcio y eso produce aumento
o sea, calcificaciones metastásicas en varios lugares, no tiene que ver con la necrosis esto, ¿no ve? Sino es con que haya aumento de calcio en la sangre. También puede haber por alteraciones a nivel de las hormonas. Si hay mucho de una hormona que eh, saca calcio del hueso, te produce calcificación metastásica. También puede haber que en el riñón se filtra el calcio. Cuando hay mucho calcio, lo botamos por el riñón, ¿no ve? A la orina. Pero a veces hay alteraciones en el riñón y se acumula. No lo botes el calcio, no puedes botar el calcio y se acumula. Y a eso aumenta los niveles de sangre, el calcio en sangre. Entonces, resumiendo, cuando hay acumulación de calcio en los tejidos, puede ser distrófica. ¿Y esto tiene que ver con qué? No hay nada en sangre aumentado de calcio. Y cuando hay calcificaciones metastásicas, todo está en relación a aumento de calcio en la sangre. Las distróficas tienen que ver con qué? Lesión y muerte celular. Viene la inflamación y si no puede limpiar todo, entonces da calcificación que se llama distrófica. Y en la metastásica no tiene nada que ver con necrosis y muerte celular, sino con aumento de esto. ¿Por qué hablamos de esto? Si tú me mandas una biopsia, por ejemplo, de cavidad oral o de glándula salival, lo que sea, y yo te digo en el reporte anatomopatológico, estoy viendo calcificación distrófica, ¿qué interpretación le vas a dar? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en tu glándula salival? Dices, esta glándula salival es medio rara, toma una biopsia, doctor. Y yo veo al microscopio calcificación distrófica. ¿Qué es lo que me vas a decir al respecto de eso? ¿Cómo es? ¿Nadie? ¿Cómo es? O todos me han puesto, estoy hablando a la tontería nomás y no me están ni escuchando. Nada. Tienen que responder, pues, doctor, si me está diciendo calcificación distrófica, quiere decir que había una lesión, o sea, ha habido necrosis ahí anteriormente. Ahora, si me está diciendo calcificación metastásica, lo que me está diciendo es que no es que ha habido una necrosis en cavidad oral, sino que tiene una alteración sistémica, es decir, hay algo que está aumentando los niveles de calcio en la sangre, no es por lesión y muerte celular o necrosis. Bueno. Hasta ahí vamos a quedar. En resumen, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto terminado apoptosis. Visto que hay alteraciones subcelulares, es decir, en los organelos. Hemos visto que hay acumulaciones celulares que pueden ser endógenas o exógenas y pueden ser pigmentos también de afuera y de adentro. Y hemos terminado viendo las calcificaciones, que pueden ser de dos tipos: distróficas, que tienen que ver con la lesión y muerte celular en necrosis, y metastásicas, cuando no tienen que ver con la lesión y muerte celular y tienen que ver en realidad con aumento en la sangre de calcio. Eso puede ser por alteración de la homeostasis de calcitonina y del equilibrio hormonal que mete y saca calcio del hueso, o también puede ser producido por alteraciones en el riñón, o finalmente por la dieta, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta, observación. No, doctor. Ya, entonces vamos a quedar ahí y la tarea que les he dado para la siguiente clase nada más quedaría pendiente, que es un laboratorio específico para lesión celular irreversible, o sea, cuando se rompe la membrana y salen los componentes afuera, un laboratorio específico que me diga eso, pero de cavidad oral. Doctor, buenos días. Una consulta. ¿Podría nuevamente volver a repetir los genes antipoptósicos y los genes poptósicos, por favor? Gracias. Ya, entonces, todo lo de la apoptosis tiene que ver con un gen bien importante, ¿no ve? Que es el P53. El P53 es el que activa la apoptosis, pero también puede frenar la apoptosis,
también, perdón, puede activar la proliferación celular, disminución de la proliferación celular, puede reparar el DNA y si no puede reparar el DNA, lo que hace es mandarlo a muerte celular programada, que es apoptosis. Ahora, estos genes o sea, este gen, el P53, que se encarga de la apoptosis, puede ser inhibido, por ejemplo, o sea, puede ser disminuido por el BCL2 y el BCLX. Este BCL2 y BCLX lo para, es decir, que es un antiapoptósico. O sea, el BCL2, BCLX para el P53 y si para el P53, entonces no da apoptosis. Ahora, si hay disminución de BCL2 y BCLX, pasa lo contrario. Si hay disminución de esto, entonces ya no puede parar al P53 y el P53 va a apoptosis. Ahora, estos entonces, BCL2 y BCLX serían contra la apoptosis, disminuyen la apoptosis, ¿no? Ahora, los genes VAX y VAC son proapoptósicos, lo que quiere decir que estos estimulan a la, a la, a la muerte celular programada. Lo que quiere decir que si hay más de VAX y VAC, hay más muerte celular programada, más apoptosis, o sea, más activación del P53. Lo contrario, si hay menos VAX y VAC, menos, entonces esto disminuye más bien la estimulación de P53. Y si hay menos P53, entonces hay menos apoptosis. No sé si hay alguna duda más o pregunta. No, doctor. Ya, si no hay más dudas y preguntas, entonces la siguiente clase les mando em, el link para más o menos, yo creo que va a ser a esas mismas horas porque parece que todos pueden a las 10 y a las 5, ¿no? Si no, pero de todas maneras siempre les voy a consultar por cualquier eventualidad, ¿no? Entonces un día antes siempre les voy a mandar el mensaje. Todos ya han podido entrar al Classroom y a todos los links. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Vienen, doctor. ya, entonces ya está todo. Igual esta clase otra vez se va a subir, la voy a copiar y la voy a poner a la carpeta del Classroom. Si no hay más dudas, entonces nos vemos la siguiente clase. Está bien, doctor. Chao, chao, nos Hasta luego, vemos. doctor. Chao, chao, Hasta luego, doctor. chao, chao, Hasta luego, doctor. Muchas gracias. chao, nos vemos.